Saludos, economista. Nuestro grupo está integrado por Casanova Cedeño Alison, Cedeño Vega Juliet, Macías Baquealdo, Parga Pazmiño Mayerlin y Rodríguez Mero Yandre. El tema de investigación fue el análisis técnico y el análisis fundamental en los mercados financieros. El análisis técnico. El análisis técnico dentro del análisis bursátil es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso de gráficas, con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio. Además, es una de las herramientas más utilizadas por los inversores o especuladores para decidir qué comprar y cuándo comprar. Es una técnica que se usa para prever con un porcentaje de acierto elevado cuál será el próximo movimiento de los precios tras estudiar su evolución en el pasado. El análisis técnico trabaja con probabilidades. El término acción del mercado incluye tres principales fuentes de información. Estas son precio o cotización, volumen y el interés abierto. Precio o cotización es la variable más importante de la acción del mercado. Normalmente se representa a través de una gráfica de barras. Volumen es la cantidad de unidades o contratos operados durante un cierto periodo de tiempo. Y por último, el interés abierto, que es utilizado principalmente en futuros y opciones. Representa el número de contratos que permanecen abiertos al cierre del periodo. El análisis técnico tuvo sus orígenes en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, con Charles Henry Dow, creador de la teoría de Dow. Adquirió un gran impulso con Ralph Nelson Elliott dentro de los mercados accionarios con su teoría de las ondas de Elliott. El análisis técnico puede subdividirse en dos categorías: el análisis gráfico o análisis chartista, que analiza exclusivamente la información revelada en los gráficos sin la utilización de herramientas adicionales. Y por último, el análisis técnico en sentido estricto, que emplea indicadores calculados en función de las diferentes variables del comportamiento de los valores analizados. Principios del análisis técnico. El análisis técnico se basa en tres premisas básicas que se deben entender y aceptar. Como primera tenemos el precio lo descuenta todo. Este principio es considerado la piedra angular del análisis técnico. Supone que todos los elementos que afectan al mercado, ya sean políticos, económicos, sociales, psicológicos, están de hecho reflejados en la acción del precio. Por lo tanto, al analizar la acción del precio de un mercado específico, se están analizando indirectamente todos los factores relacionados en ese mercado. El precio refleja cambios en el balance entre oferta y demanda. Como segundo principio, tenemos los precios se mueven en tendencia. El concepto de tendencia es absolutamente esencial para el enfoque técnico. El objetivo principal del análisis técnico es identificar una tendencia en su etapa temprana, para establecer operaciones en la dirección de esta tendencia. Como tercero tenemos la historia se repite. El enfoque técnico está basado en el estudio de la psicología humana, por lo que este principio es equivalente a decir que los seres humanos tendemos a reaccionar de igual manera ante circunstancias que tienden a ser iguales. Teoría de Dow. El origen del análisis técnico tiene su fundamento en las teorías expuestas por Charles Dow. La primera teoría es el precio de la acción lo descuenta todo. Es decir, que se tienen en cuenta todos los hechos que puedan afectar. Los mercados siguen tendencias. Los índices los descuentan todos, es decir, que se toman en cuenta las variables que puedan involucrarse en los cambios. Tenemos las tendencias primarias, las secundarias y las terciarias. Como vemos aquí, las pendientes de la tendencia permiten clasificarlas en alcista, plano lateral y bajista. Como tercer teoría tenemos las tendencias primarias tienen tres fases. La primera es la fase de acumulación, la fase fundamental y la fase de distribución. Como cuarta teoría tenemos los diferentes índices bursátiles deben confirmar las tendencias alcistas o bajistas, en donde habla que varios índices deben confirmar estas tendencias. Hablamos de los índices financieros y los industriales. Como quinto tenemos el volumen confirma la tendencia. El volumen de operación debe subir conforme al precio se mueve en la dirección de la tendencia y bajar cuando el precio va en contra de esta. Como sexta y última teoría tenemos una tendencia estará vigente hasta el momento en que muestre señales claras de este cambio. El análisis gráfico estará destinado
A. La muestra de las figuras de cambio de tendencia. El análisis gráfico. El análisis gráfico contempla todos aquellos estudios o herramientas que se aplican directamente a la gráfica del precio, sin necesidad de utilizar análisis cuantitativo. Las principales herramientas del análisis gráfico son las siguientes: tendencias, soportes y resistencias, formaciones, figuras o patrones técnicos y retrocesos. Los tipos de gráficas. Entre ellas tenemos el gráfico de barra. Señala el recorrido del precio durante el periodo estipulado. Se representa mediante una barra vertical y dos pequeñas líneas horizontales. El alto de la barra vertical del lado izquierdo marcará el precio máximo alcanzado en dicho periodo, mientras que el punto más bajo del lado derecho representará el precio mínimo a la hora del cierre. El gráfico de línea. Este tipo de gráficos representa con una línea de unión el precio de cierre entre un periodo de tiempo y otro. El gráfico de velas. Comúnmente a este tipo de gráficos se le conoce como velas japonesas, por ser allí su lugar de origen. Cada vela contiene el mínimo, el máximo, el precio de cierre y el precio de apertura de un determinado periodo de tiempo. Se les conoce como mechas o sombras a las líneas por encima o por debajo de los precios de apertura y cierre. Las herramientas matemáticas. Aparte del análisis gráfico, el análisis técnico se vale de algunos modelos matemáticos aplicables a la acción del precio. Este se divide en dos categorías: las medias móviles y los osciladores. Las medias móviles son los indicadores técnicos más versátiles y difundidos. Los principales indicadores incluidos en esta categoría son las medias móviles simples, medias móviles ponderadas y las bandas de Bollinger. Los osciladores son modelos matemáticos aplicados al precio. Normalmente se grafican por debajo de la gráfica de cotizaciones, ya sea como líneas o histogramas, y miden la fortaleza de las tendencias o movimientos en el precio. Los principales osciladores son el momentum, estocástico, el RSI, el MAC y las medias móviles. Seguimos con el análisis fundamental. Nos dice que este tipo de análisis, cuyo concepto fue introducido por Benjamin Graham y David Dodd en 1934. Este análisis nos dice que es una técnica que intenta determinar el valor real de un activo comercializado en un mercado financiero para utilizarlo como indicador del precio futuro del mercado. El análisis fundamental se centra en los tipos de interés interbancarios, producción, ganancias y en general el estado global de la economía. El análisis fundamental, dentro de este análisis bursátil, pretende conocer y evaluar los valores del título o de la acción. Este valor se usa como objeto de predecir rendimiento a futuros. Es decir, que este análisis toma los principales indicadores económicos, sociales y políticos que afectan a la economía de un país y por lo tanto al tipo de cambio de su divisa. Los análisis fundamentales tienen algunos indicadores, como la ventaja competitiva, que son aquellas características de una empresa, país o persona que se diferencia de otras colocándose en una posición relativa superior para competir. El crecimiento de beneficios es el que permite alcanzar un crecimiento, aumentar ingresos y expandir una empresa sin que el margen de ganancias y la rentabilidad se vean afectados. El crecimiento de ingresos por ventas, tenemos un pequeño ejemplo, donde nos dice que el Amazon, siendo un gigante de comercio electrónico, sigue teniendo un alto nivel en este mercado, siendo el que lidera en el sector de servicios. La cuota de mercado nos dice que es aquella parte fundamental de una empresa para aumentar los clientes, ventas y por consecuencia ingresos. Las reservas financieras son aquellos fondos de una empresa con finalidad
para poder hacer frente a obligaciones con terceros que pudieran presentarse de inmediato. La calidad de gestión es aquel parámetro donde se decide la superioridad o la inferioridad de un producto o un servicio. Herramientas de análisis fundamental. Las herramientas de análisis más habituales son los estados financieros periódicos, que dicen que son informes que contienen información necesaria para todas las personas o entidades que de algún modo guardan relación con la gestión de la empresa. Los balances financieros básicos. Está el balance de situación, que dice que también se conoce como un balance general o balance contable, informa sobre los activos de una empresa, pasivos y patrimonio neto o fondos propios de un momento dado. La cuenta de resultado. También se le conoce como cuenta de pérdidas y ganancias e informa sobre los ingresos de una empresa, los gastos y las ganancias o pérdidas de un periodo de tiempo. El estado de flujos de efectivo. Informa sobre los movimientos de flujos de efectivo de la empresa en contraposición con la cuenta de resultados que utiliza el criterio del devengo y no tiene en cuenta los movimientos ocasionados por la inversión. Informe de gestión. Consiste en una explicación y análisis de los datos más significativos de los estados anteriores y de las decisiones que han llevado a ellos. Análisis de ratios financieros. También llamados razones financieras o indicadores financieros. Son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación. Los ratios financieros pueden ser utilizados por los administradores dentro de una empresa. Los analistas financieros utilizan los ratios financieros para comparar las fortalezas y debilidades en diversas empresas. Técnicas de valoración de activos o empresas. La valoración de activos es el proceso de estimar el valor de un bien. Los elementos que normalmente se valoran son un activo o un pasivo financiero. Entre los activos están las inversiones en títulos y valores mobiliarios, tales como acciones, opciones, empresas o activos intangibles. En los pasivos están, por ejemplo, los bonos emitidos por una empresa o el Estado. La valoración de los activos financieros mediante el análisis fundamental se realiza utilizando uno o más de estos tipos de modelos. Los modelos absolutos de valoración o descuentos de flujos de caja, que determinan el valor presente de los flujos futuros de efectivo de un activo. Los modelos de valor relativo o múltiplos comparables, que determinan el valor basado en la comparación de los distintos múltiplos financieros de la empresa con los de su sector, y los modelos de valoración de opciones que utilizan para ciertos tipos de activos financieros, por ejemplo, opciones de venta, opciones de compra de acciones, inversiones con opciones implícitas, tales como un bono convertible. Previsión económica, análisis del entorno. El análisis del entorno es el proceso a través del cual la empresa es capaz de identificar los factores estratégicos del entorno y de diferenciar entre oportunidades. El análisis técnico versus el análisis fundamental. El primer principio de análisis técnico dice que cualquier evento que pueda afectar la acción del mercado está descontado en el precio de manera ponderada. Por lo tanto, sostiene que no es necesario conocer los fundamentales o noticias que causan la acción del precio, sino que es suficiente analizar las gráficas. Muchas gracias por su atención.